Bueno, nosotros escogimos el tema de propiedad coligativa en el derretimiento de la nieve y mi equipo es, pues, Luis y yo. ¿Cuál es el efecto de la sal en la nieve? El hielo se forma cuando el agua alcanza 0 grados centígrados, pero el agua con 10% de sal se congela solo a -6 grados centígrados. A medida que aumentamos la cantidad de sal, más frío es necesario para que se forme el hielo. Al echar sal en las carreteras con nieve, por ejemplo, baja el punto de congelación, haciendo que se derrita y dejando el paso libre para el transporte. Si la temperatura del ambiente se encuentra por debajo de los -8 grados centígrados, es posible que no se derrita. La sal no podrá mezclarse con el hielo que está demasiado sólido, debido a que hace falta un mínimo de agua por encima para que comience el proceso de descongelamiento. Estas propiedades dependen del número de partículas en la sustancia. El cloruro de sodio se disuelve en dos tipos de partículas, un ion de sodio y un ion de cloruro por cada molécula. La propiedad coligativa involucrada es la disminución de temperatura de congelación. Al agregar sal al agua en forma de nieve, esta disminuye y su punto de congelación, por lo que si este nuevo punto de congelación es menor al del ambiente, la nieve se va a derretir. Ok, el procedimiento pues básicamente es simplemente echarle sal a lo que es la nieve, ¿no? Se le agrega una determinada cantidad de sal a la nieve esperando bajar su temperatura de congelación por debajo de la del ambiente y haciendo así que ésta se derrita. El problema que planteamos sería el siguiente. Un día nevado, la temperatura es de -5 grados centígrados y se amontonaron 10 kilos de nieve en el suelo. Y se quieren derretir adicionando 2 kilos de sal de mesa, de la sal de cloruro de sodio. Y se pregunta si es posible hacerlo y cuál sería la temperatura de congelación de la, pues, final de la solución. El desarrollo sería el siguiente. Usando la fórmula de temperatura de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos, menos el diferencial de las temperaturas. Tenemos que lo único que tenemos de aquí sería lo que es la temperatura de congelación de lo que es el agua. Ya sabemos que son 2 kilos de sal, perdón, que vamos a usar. El peso molecular también lo podemos sacar, que son 58,44 gramos sobre mol. Igual nos dan la masa de lo que es el agua. El peso molecular pues está de más aquí, pero ponemos de todas maneras en los datos. El cociente de congelación también lo tenemos de 1,86 kilogramos por Kelvin sobre mol. Primeramente tratamos de sacar lo que es el diferencial de temperaturas, que sería con la fórmula que es diferencial de temperaturas es igual a molalidad por el cociente, no me acuerdo cómo se llama pero es en lo que se disocia lo que es el soluto, que en este caso le pusimos, para facilitar lo que son los cálculos, le pusimos 2 en sodio y en cloro. No tenemos la molalidad, entonces la sacamos con la fórmula de molalidad, que sería moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Igualmente no tenemos los moles de soluto, entonces lo sacamos con la fórmula de moles de soluto. Tenemos la masa de soluto y tenemos el peso molecular también, así que serían 2000 gramos, que son los 2 kilos, sobre el peso molecular. Nos da este resultado de 34,2231 mol. Esto ya lo sustituimos en lo que es la ecuación de molalidad y nos da el resultado de 3,42231 moles sobre kilogramos, que sería la molalidad. La molalidad ya la podemos sustituir en lo que es la primera ecuación para el diferencial de temperaturas. Hacemos los cálculos poniendo ya lo que es el coeficiente, la molalidad y el coeficiente de Van Hoff, y nos da un resultado de 12,73099. Aquí serían kelvins.
Y estos ya los pasamos a la primera, a la de temperatura de congelación. Al final, como es el diferencial de temperatura, no importa si lo ponemos en kelvins o lo ponemos en Celsius, al final sería pues lo mismo, sería la diferencia. Y nos da que la temperatura de congelación es de menos 12.73099 grados Celsius. En este caso, la pregunta se respondería con un sí porque nos dice que el día nevado la temperatura es de menos 5 y la nueva temperatura de congelación es de menos 12, así que sí se derretiría la nieve. Y sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta a sus compañeros? Bien, lo plasmaron bastante sencillo, ¿no? Que al final de cuentas es uno de los objetivos, que todos los conceptos teóricos que se han visto previamente, las aplicaciones, etcétera, pues lo extrapolemos en algo pues que sea fácil de visualizar. Ahora, no es de nuestra vida cotidiana porque pues aquí no tenemos nieve. No obstante, pues es creo que yo fácil de visualizar o de entender el uso que se le da, en este caso, en regiones donde sí pues se tiene esta problemática de la nieve, ¿no? Aquí pues no les voy a decir, es nuestra vida cotidiana porque pues nunca va a nevar, pero no es algo que sea fuera de la realidad. Y de hecho, es decir, bueno, no sé si a alguien le ha tocado vivir en zonas donde nieve, donde caiga nieve, pero si no, en las películas, etcétera, sí nos ha tocado ver que una de las formas para evitar este problema, bueno, para controlar este problema, no evitarlo, es esto mismo que están mencionando sus compañeros. Ahora, normalmente no se mide o no se pesa la masa de sal, que es lo que están planteando aquí sus compañeros. ¿Por qué? Porque la sal es extremadamente barata. Si en lugar de echarle sal, si de echarle sal de mesa, que es cloruro de sodio, le echáramos hidróxido de potasio o algo así que fuera más costoso, probablemente los encargados de hacer este procedimiento o sí agregarían la cantidad mínima necesaria para que funcionara o de plano se buscaría otra opción. Pero como la sal de mesa o la sal de mar es muy barata y es muy abundante, pues es más práctico literalmente echar así hasta que veamos que se está derritiendo, sin necesidad de hacer este cálculo o este análisis ya desde el punto de vista de ingeniería. Pero repito, ¿por qué? Pues porque es extremadamente abundante la sal de mesa y barata. Si en el Oxxo vale como 8 pesos el kilo de sal o algo así, que es un punto de venta caro, porque sal retail, ya hay una serie de cadenas para generar ganancia, imagínense a granel el costo que tiene el kilogramo de sal, o sea, es muchísimo más barato, por lo tanto, pues es fácilmente entendible el por qué, pues literalmente nomás se va echando hasta que se ve que está funcionando, ¿no? Pero ustedes, si están en una situación así donde tienen un soluto o una materia prima que no es tan barata como la sal, pues entonces sí les va a ser muy necesario hacer el análisis para no desperdiciar materia. Si con 2 kilogramos que se le agregan, aquí podemos ver que se llega hasta menos 12 grados centígrados, significa que estamos desperdiciando sal. Entonces ahí se tendría que ajustar la masa de sal para que fuera la cantidad mínima con la cual se lograra el objetivo. O sea, no sé, a los menos 6, menos 7 grados, a lo mejor 1,5 kilos, etc. El restante ya es un desperdicio completamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Gracias, jóvenes. Bien, para cerrar con esta parte, el último voluntario de fuerzas de este tema, señorita Nicole, bueno, y su compañero. Entonces, ¿Ya se ve la pantalla completa? sí, ya se ve. Déjenme más. No lo quite para anotar quiénes son. ¿Quién va con usted? Déjenme un segundo más. Paola Pérez. Déjenme un segundo. Es que no encuentro a Paola Pérez. Ya la encontré. Ok. Y Rodríguez. Perdón, es Valdés. Con razón me encontraba. Ok, ¿listos, señoritas?
Pues buenos días, el equipo está conformado por Diana Paola y yo, Nicole, y les vamos a dar un ejemplo de las aplicaciones de las propiedades coligativas. Eh, las propiedades coligativas de las soluciones tienen importancia en la vida común, en áreas como la ciencia y la tecnología, permitiendo, por ejemplo, separar los componentes de una disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas anticongelantes, etc. Y las 4 propiedades son descenso de la presión de vapor del disolvente, elevación ebullioscópica, descenso crioscópico y presión osmótica. El uso de anticongelantes en los automóviles, para mantener los motores de los automóviles a temperaturas bajas, se utilizan líquidos refrigerantes que absorben el calor a través de solutos que conservan o aumentan la capacidad de hacerlo, disminuyendo el punto de congelación y aumentando el punto de ebullición. Debido a su fórmula química especial, el anticongelante controla los cambios térmicos, dando un equilibrio entre la temperatura sin dañar el motor. Es decir, cuando está caliente, evita que el fluido se evapore y gracias a sus propiedades permite que no se congele en temperaturas muy bajas. ¿Cómo funciona? Las propiedades coligativas involucradas con el funcionamiento del líquido anticongelante se basan en buscar un soluto que pueda cumplir con las características apropiadas y que consiga disminuir el punto de congelación y aumentar el punto de ebullición. El soluto más utilizado es el etilenglicol y su función es impedir que los refrigerantes se congelen como si lo haría si se utilizara agua pura. Para llevarse a cabo, se usan disoluciones de agua y etilenglicol, como mencionó mi compañera, que es el más utilizado normalmente. Estos se agregan en los radiadores de los automóviles para que en verano se evapore menos el agua y en invierno no se congele. Normalmente la temperatura interna del radiador circula entre los 80 grados centígrados y los 100 grados centígrados. Para cada carro creo que trae su propia medida para añadir este tipo de diluciones. Y para el ejemplo, no encontramos ay, perdón, no se cambió. Para el ejemplo, no encontramos exactamente uno que se tratara de un anticongelante así en sí, pero encontramos este que hicimos en clases, creo, que nos dice que cuánto debe añadirse a 1 kilogramo de agua de glicerina para que el punto de congelación sea de menos 10 grados centígrados. Pues en este ejemplo, lo que hicimos fue primero plantear la fórmula, que es la temperatura crioscópica, creo que es igual a la TC bolita que viene dada en las tablas y delta TC. El delta TC no lo teníamos, por lo tanto lo sacamos también con otra fórmula que, que aquí está y es temperatura crioscópica de bolita que vendría siendo la que sacamos de la tabla y la temperatura de congelación que creo que también la sacamos de la tabla del agua y lo pasamos en grados Kelvin y pues nos dio que es la delta TC es 10 grados Kelvin. Y pues para sacar la masa despejamos otra fórmula de delta TC, que es molaridad por Kc, que es la constante crioscópica, que también la sacamos de la tabla. Y despejamos y nos sale que la molaridad de esta disolución sería de 5.37. Y de ahí despejamos la fórmula de molaridad, que es número de moles sobre kilogramos del solvente.
y se pasó a número de moles, que es igual a molalidad por kilogramos de solvente, y vendría quedando lo mismo 5.37 porque es 1 kilo de agua lo que tenemos. Y pues ya a lo último de la fórmula de número de moles, despejamos masa para poder sacar la masa necesaria de glicerina. Nosotros tomamos la glicerina porque también leímos que eran otro tipo de anticongelante normalmente utilizado. Y por nuestra parte sería todo. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta de sus compañeras? Bueno, entonces, ese es uno de los fenómenos que involucran propiedades coligativas más comunes. Ahora, antes de, bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en ese ejercicio que acaban de presentar, bueno, en ese ejemplo que acaban de presentar, no incluyeron el coeficiente de Van Hoff, la I rara esa que hemos visto en otros ejemplos? Es que el ejercicio era del tema anterior, profe, ya no lo veíamos, pero Entonces, se nos ¿por qué? pasó. ¿Qué diferencia? No. ¿Pero qué diferencia hay entre este tema, entre este ejercicio y por ejemplo, el que presentó su compañera anteriormente, que sí utilizaban Van Hoff? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Cuándo se utiliza el coeficiente de Van Hoff? ¿Alguien que se acuerde que les ayude? Que les ayude a salir del hoyo. Porque, a ver, el equipo anterior, ¿por qué utilizaban el coeficiente de Van Hoff? ¿Quién es el equipo anterior? Mariana. ¿Sí, Mariana? Creo Y Fernando. que se usa cuando son soluciones electrolíticas. ¿Y qué significa eso, joven? Lo mencionó en su exposición. Que el soluto se disocia en sus iones. Ok, perfecto. Gracias, joven. Ahora, señorita Nicole y compañía, ¿qué soluto tienen ustedes? En el ejercicio es glicerina. Okay. Y la glicerina, vean, ahí tienen la molécula de glicerina y por ahí la pusieron también, creo. Bueno, pusieron tienen glicol, pero igual, ahí viene, bueno, tienen la fórmula molecular de la glicerina. La pregunta es, ¿la glicerina se disocia en iones? Sí, no, ahí respondan y argumenten obviamente su respuesta. Perdón. ¿No sabe si se disocian iones? ¿Le queda claro qué es el concepto disociar? Bueno, creo que no. A ver. Bueno, vamos a preguntar entonces. A ver. Señorita Nicole no sabe. ¿Quién más iba con ella? Nicole Rodríguez. Okay. Bueno. Bueno, no va a ser. Bien, el concepto de disociar en iones, muchachos, es lo que cambió entre este tema anterior y el tema que posteriormente vimos. El concepto de disociar en iones, como bien dijo su compañero Fernando, es que una molécula es capaz de separarse en sus partículas componentes. Sí, si tenemos el ejemplo que presentó su compañero, que es el cloruro de sodio, es capaz de disociarse en sodio y en cloro. ¿Y esto por qué se da? Porque hay cierto tipo de moléculas que son capaces de disociarse. Se vio cuando en esta actividad, bueno, en la actividad donde se introdujo el concepto de soluciones electrolíticas, se vio que estas son aquellas que o son ácidos, o son bases, o son sales. En pocas palabras, ¿cuáles son las que no se disocian? Que es lo que compañera Nicole y compañera de equipo debió haber contestado ahorita, son soluciones principalmente orgánicas. Entonces, la glicerina o el etilenglicol, que presentaron ahorita en la imagen previa, son sustancias orgánicas. Por lo cual, al momento de que se disuelven,
estas no se disocian. La gran mayoría de moléculas orgánicas tienen esta característica. Hay algunas excepciones, que son principalmente los ácidos orgánicos, como el ácido acético. Pero fuera de estas pequeñas excepciones, la mayoría de las moléculas orgánicas, como el glicerol, como el etilenglicol, que son alcoholes y por lo tanto son moléculas orgánicas, como los azúcares sencillos, glucosa, fructosa, disacáridos como la sacarosa, etcétera, no tienen esa, más bien tienen la característica de que no se disocian en iones. Entonces, eso es lo primero. Recuerden que al momento de que ustedes van a hacer algún análisis, lo primero es que tienen que identificar si la molécula o el soluto que están analizando se disocia, y para eso tienen que ir a identificar qué tipo de molécula es. Repito, la gran mayoría de las moléculas orgánicas son aquellas, bueno, no presentan disociación. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes? Pues tienen que ir a analizar qué molécula tiene y van a tener que clasificarla, si es orgánica o no orgánica. Recuerden que para identificar si es orgánica es que tienen carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el CO2 es un gas, no sería una molécula orgánica porque solamente tiene carbono. El agua es una molécula no orgánica o inorgánica porque no tiene carbono e hidrógeno. Entonces, carbohidratos, proteínas, grasas, hidrocarburos son moléculas orgánicas. Y la mayoría de estas, salvo que inicien con H, que es el ejemplo de los ácidos, como el ácido acético, son las que se pueden disociar. Pero la gran mayoría de las que analizamos no se disocian. Muy bien, chicos, pues con eso cerramos esta parte. Vamos a